Hola, mis queridos amigos. Bueno, aquí sabéis que estamos en invierno, sabéis que el precio de la luz está por las nubes y hay que ir con cuidado con la calefacción. Yo tengo aire acondicionado y tengo que ir con muchísimo cuidado, pues porque la factura que nos va a venir va a ser de AUPA. Por eso tan abrigadito. Aunque luce un sol, pero hace frío. Estamos a 5 grados. Y bien, vamos a seguir hablando de Panamá. Panamá, capítulo segundo, o como lo tengo yo, 1-1. Cabe resaltar que Panamá es el único país de América Latina que honra la memoria de un conquistador español a tan alto nivel. Fundación de la ciudad de Panamá. Ciudad de Panamá, Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en el Panamá Viejo, construida por los primeros conquistadores y también por vuestros tatarabuelos. La ciudad de Panamá fue fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarías, siendo la primera ciudad española en las costas del Mar del Sur u Océano Pacífico y la más antigua de tierra firme que existe hasta nuestros días como ciudad. Casi nada. Su fundación reemplazó a las anteriores ciudades de Santa María la Antigua de Darién y Accra, convirtiéndola en la capital de Castilla del Oro. El 15 de septiembre de 1521 recibió mediante Real Cédula el título de ciudad y un escudo de armas conferidos por Carlos I, el rey emperador, el César, rey de España y de las Españas, así como su lema oficial que se mantiene hasta la actualidad: muy noble y muy leal ciudad de Panamá. Eso dice muchísimo del pueblo panameño, mucho y bueno. La ciudad de Panamá se convirtió en el punto de partida para la exploración y conquista del Perú y ruta de tránsito para los cargamentos de oro y riquezas provenientes de todo el litoral pacífico del continente americano que se enviaban a España. Acordaos que a España solo se le mandaba el quinto real, que no se lo quedaba el rey, era para pagar las guerras que estaba a España. Eh, pero también le sirvió para enriquecer a España y para modernizar a España. Pero donde más se hizo uso de ese oro fue en las Américas, en vuestros países. En 1671 la ciudad es atacada por las fuerzas del pirata galés Henry Morgan con intenciones de saquearla. Ya estaba la leyenda en marcha, ya estaban los piratas estos por ahí y la masonería por ahí rondando. Por medidas de seguridad y de la población, los bienes del capitán general de tierra firme Juan Alonso Pérez de Guzmán ordena evacuar la ciudad y volar los depósitos de pólvora, provocando un gigantesco incendio y que destruyó totalmente la ciudad. Así, el pirata no tenía nada que robar. Las ruinas de la antigua ciudad todavía se mantienen, incluyendo la torre de su catedral, y son una atracción turística conocida como el Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Ahí queda eso, queridos hermanos hispanoamericanos. Tomad ejemplo. La ciudad de Panamá fue reconstruida en 1673, ubicada a 8 kilómetros al sudeste de la ciudad original, a las faldas del Cerro Ancón, conocida hoy en día como el casco antiguo de la ciudad. Se construyó ahí porque estratégicamente era más fácil de defender. Primeros años de la conquista española y la creación de la ruta comercial de Panamá. El 15 de agosto de 1519, Pedrerías Dávila funda Nuestra Señora de la Asunción de Panamá a orillas del Océano Pacífico, que aparte de responder a las instrucciones dadas por el rey Fernando de erigir poblados, se transformó en el centro de la actividad del descubrimiento y obtención de riquezas
con la partida de expediciones hacia Perú. Simultáneamente a la fundación de la ciudad de Panamá, Pedrerías envía a su lugarteniente Diego de Alpítez a repoblar Nombre de Dios en el Océano Atlántico, sitio que había sido descubierto por Cristóbal Colón y ocupado con algunas chozas de paja por Nicuesa en 1510. Como veis, lo que está documentado es real y lo que no está documentado es por los indigenistas comprados por la masonería y a sueldo de los norteamericanos, que son los que están poniendo en práctica en la actualidad con más fuerza la leyenda negra, por la masonería inglesa y por la masonería francesa. Entre ambos puertos se estableció el Camino Real del Nombre de Dios, una ruta en tierra firme que atravesaba el Istmo de Panamá para transporte de mercancías y metales preciosos entre ambos océanos. Gaspar Juan de Espinosa, en compañía del piloto Juan Castañeda, parten en julio de 1519 con una expedición que visitaría las tierras de los caciques París, Escoria y Changres, haciendo un reconocimiento de la costa septentrional del Mar del Sur a bordo de los navíos ibéricos de Balboa, el San Cristóbal y el Santa María de Buena Esperanza. A Punta Borica desembarcará dispuesto a emprender su viaje de regreso a Panamá por tierras, mientras Juan de Castañeda continúa la navegación hacia el norte hasta alcanzar el Golfo de Nicoya, en la actual Costa Rica. Exploraban y exploraban y exploraban y exploraban y al mismo tiempo conquistaban. En su camino de retorno, Espinosa fue apresado indígenas con finalidad de llevarlos a Panamá para ser repartidos en encomiendas. Porque Panamá prácticamente, como digo, no había civilizaciones, había poblados, había muy pocos indígenas. En 1520 Gaspar de Espinosa establece el asentamiento de Natá en territorios fértiles, convirtiéndose rápidamente en un centro agrícola y de frontera con Baragua. Enseñaron a los nativos, que no sabían hacer nada, eran carroñeros y caníbales, los enseñaron a cultivar la tierra, les enseñaron la ganadería, los bautizaron y los convirtieron en cristianos y sobre todo en españoles. Y ellos contentísimos. Mirad si están contentos, que siguen manteniendo su historia. Al contrario de muchos países, que es una tristeza tremenda. Pedrerías declara la fundación de Natá el 20 de mayo de 1522, la cual fue atacada por los indígenas dirigidas por un poderoso cacique, Urraca, quien agrupó en torno suyo a los pueblos de las regiones Chiriquí y Veraguas, creando una oposición al avance español en el área por casi una década. Es que los españoles eran 4, es que las carabelas eran pequeñitas, muy pequeñitas, eran buques muy pequeñitas. Los galeones no, los galeones eran muy grandes, pero los galeones vendrían después. Eran 4, no eran más. En 1531 muere el gran jefe indio Urraca, normal. Pedrerías, interesado en encontrar un estrecho marino que comunicara ambos mares, se dedicó a organizar una serie de expediciones como la de Gil González Dávila y Andrés Niño, que navegaron y desembarcaron en la actual Costa Rica y luego en Nicaragua. Gracias a los indígenas, González Dávila se percató de la existencia de dos grandes lagos, Lago Nicaragua y Lago Managua, pensando erróneamente que se trataba de un estrecho entre ambos mares. Otra expedición organizada por Pedrarias fue la del capitán Francisco Hernández de Córdoba, acompañado por Gabriel de Rojas, Francisco Campañón y Hernando del Soto, que partió a fines de
en 1523 con la misión de fundar poblaciones a lo largo de toda la tierra visitada por Gil González y Andrés Niño. Estaban llevando la civilización, la ley, la civilización europea, la griega y la romana. Hernán de Córdoba visitó parte de la actual Costa Rica y en 1524 fundó la villa de Bruselas, próxima a la actual Punto Arenas, a orillas del lago Nicaragua. Fundó la ciudad de Granada y al norte del lago de Managua erigió el asiento de León. En 1523 Hernán Cortés había incluido la conquista del Imperio Azteca y con el propósito de encontrar un paso o estrecho entre los dos mares envió desde México a Pedro de Alvarado con destino a Guatemala y a Cristóbal de Olid con dirección a la actual Honduras, creando una situación de rencillas con pedrerías. Claro, se estaban dando cuenta, ya habían tomado conciencia para esa época que habían descubierto algo muy grande. Pero ellos no mataban a los indios, guerreaban con los caníbales, los convertían al cristianismo y les transmitían cultura, construían catedrales, carreteras, hospitales, escuelas, universidades y les enseñaban a cultivar tanto la tierra como el ganado, porque llevaron caballos, llevaron cerdos, llevaron vacas, llevaron de todo. Los enseñaron a cultivar ganadería y a cultivar la tierra. Y entonces los indígenas no tenían que comerse los unos a los otros y se dieron cuenta que prosperaban un montón. Hacia 1526, tanto las exploraciones enviadas por pedrerías desde Panamá como la de Cortés desde México habían demostrado que el tal ansiado estrecho del mar no existía en Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Fijaos lo que habían recorrido ya. Para entonces ya se habían cumplido 6 años desde que Fernando de Magallanes, el 28 de noviembre de 1520, descubriera en el extremo meridional del continente el estrecho de los Patagones, que hoy lleva su nombre, el estrecho de Magallanes. Francisco de Pizarro. El 20 de mayo de 1524, Pedrerías autoriza la expedición de Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el sacerdote Hernando Luque, la cual parte el 14 de noviembre desde Panamá hacia la conquista de Perú. Y allí se encuentran con otro imperio, el Inca, caníbal también, que estaban en una guerra civil. El río Changres representó para las autoridades españolas una posibilidad de servir como parte de una ruta transísmica navegable. Con el propósito, en 1527, el gobernador Pedro de los Ríos instruyó a Hernando de Serna, Miguel de la Cuesta y a Pedro Corso para que hicieran exploraciones en el río Changres, las cuales determinaron que era favorable para ser utilizado en una vía para comunicar ambos mares. Fijaos lo que están diciendo. Esta gente en 1527 ya estaban pensando que ahí se podían construir un canal, pero sopesaron, porque Magallanes había encontrado ya un paso y el esfuerzo que tenían que realizar era tremendamente duro para la época, si ya lo fue cuando lo realizaron, imaginaros en la Edad Media, lo hubieran hecho igual, pero optaron por decir, ya que tenemos el paso, pues utilizamos el paso y eso lo dejamos para más tarde, y mientras seguimos descubriendo. En 1529 Alvarado de Saavedra Cerón fue el primero en proponer la construcción del canal interoceánico por el Istmo de Panamá,
En 1529 los españoles ya pensaron en hacer el canal, pero en 1533 Gaspar de Espinosa le escribe al rey Carlos I de España señalándole que el río Changres podría hacerse navegable a un costo muy bajo, siendo la ruta más útil del mundo, afirmando que un canal para la navegación puede ser excavado. Por órdenes de la corona, se hicieron otras exploraciones en el río Changres durante las gobernaciones de Antonio de Gama y Francisco Barrionuevo, sin resultados alentadores. Vieron que la empresa sería dura, difícil y costosa. Y tenían el estrecho de Magallanes, ya sabían que había un paso por la Patagonia. Restos del empedrado del Camino de Cruces lo mantienen. El Camino Real del Nombre de Dios era casi intransitable en la época de la estación lluviosa, por lo que se pensó en una nueva ruta. Se construyeron caminos bien hechos, basándose en qué, en las famosas calzadas romanas. En 1536 se autorizó a la Municipalidad de Panamá a construir un almacén en venta de cruz o cruces a orillas del río Changres, a 7 leguas de la ciudad de Panamá, equivalente a 7 horas de marcha a pie. Ante las deplorables condiciones en las que se encontraba el Camino Real del Nombre de Dios en 1569, el virrey de Perú, Francisco de Toledo, ordenó construir otro camino que pasara por cruces, el cual fue llamado Camino Real de las Cruces. Este camino ya daba igual que lloviera que no, porque estaba hecho como las calzadas romanas, con piedras, con drenajes, y era transitable, lloviera o no. Si tú ibas por ahí con los pies secos, podían pasar carros, carretas, caballos, gente a pie, mercancías y todo. Y así desde la Patagonia hasta Alaska. La mayor parte del antiguo pueblo de Las Cruces se encuentra bajo las aguas del lago Gatún, en el canal de Panamá, aunque una parte de los restos de su antiguo emplazamiento son todavía visibles en el lugar de venta de cruces. Como resultado de las exploraciones y conquistas de Perú, Centroamérica y México, se produce un despoblamiento de los principales asentamientos de Panamá. Es que aquello era muy grande. En España, en aquella época, en España peninsular, se calcula que tenía como mucho 8 millones de habitantes, contando niños, mujeres y viejos. Esta situación es mencionada por Pedro Cieza de León en 1535 en una descripción de la ciudad de Panamá, donde indica que habiendo muerto los antiguos conquistadores, los nuevos pobladores no pensaban en habitar Panamá más tiempo del necesario para hacerse ricos, sin miras a colonizar y establecerse en dicho. Panamá dejó de ser el habitual centro de exploraciones, descubrimientos y conquistas para convertirse en el sitio de paso de metales preciosos y productos americanos con destinos a Europa, y a la vez de importante centro de comercio de manufacturas europeas con la que el Imperio Español abasteció los mercados de las Indias Occidentales. Estaban reorganizando todos los territorios. La función de ruta de tránsito fue el papel que asumió el territorio panameño dentro del virreinato del Perú durante un poco más de 2 siglos de época del virreinato virreinal de Española. Además de la ruta europea a través del Océano Atlántico, también había una ruta asiático-estadounidense. Es raro que hubiera, esto es mentira, porque Estados Unidos no existía. Tardaría aún unos siglos, por lo menos 2 o 3 siglos, 200 o 300 años, en que España ayudara a George Washington a crear Estados Unidos. Porque sin España Estados Unidos no existiría.
Esto es mentira. Comentario. Estados Unidos no existía, así que no me voy a dignar ni a leer el párrafo. Las ferias realizadas en la costa atlántica del Istmo de Panamá, primero en el nombre de Dios en 1544 y a partir de 1597 en Portobelo, tenían como objetivo primordial abastecer de artículos europeos los mercados americanos y enviar con destino a España los metales preciosos procedentes de las minas de Perú y la actual Bolivia. La importancia de este evento de intercambio comercial se pone de manifiesto en los datos suministrados que indican que en 1531 y 1660 de todo el oro que se ingresó en España procedente del mundo, el 60% cruzó el Istmo de Panamá. Era una ruta importantísima, Panamá. La última feria se realizó en Portobelo en 1737. La introducción de los negros en condición de esclavos provenientes de Senegal y el Congo ofreció resistencia como lo hizo el indio, con levantamientos y ataques, el camino real de cruces por parte de los negros cimarrones como Filipillo o Bayano. España no traficaba con negros. Todos los demás países sí, principalmente Portugal. Pero España no era esclavista. España tenía esclavos, pero eran prisioneros de guerra que iban directamente a galeras, tenía sirvientes. Y lo normal es que, pues si había escasez de negro o lo que fuera, pues siempre había algún aprovechado, que aprovechados hay en todas partes, que hacían negocios sucios, pero al final terminaban siendo libertos. Es decir, libertaban a los negros y obtenían la nacionalidad española, igual como los indios, igual como los nativos. Os voy a contar una cosa curiosa. El primer alcalde de California fue un negro, que allí había una familia española que tenía su granjita, sus 2 vaquitas, sus gallinas y su campito. Los españoles eran una familia normal y corriente española que habían decidido pues irse a las Américas y vivir en América, que se vivía mejor, según decían. Que allí había un fraile español o criollo y estaba habitado por criollos indígenas, pero el alcalde, el responsable, la autoridad, era un negro, libre. España no traficaba con negros, tenía esclavos. Los criollos, algunos sí. El Reino de Tierra Firme y la Real Audiencia de Panamá. Las fortificaciones de la costa caribe de Panamá fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. ¿Quién creéis que construyó eso? ¿Los 300 españoles que habían allí o vuestros tatarabuelos, los criollos indígenas? Pues los criollos indígenas que fueron enseñados por los arquitectos y por los constructores españoles que iban allí, que les iban transmitiendo cultura y educación. Esto no es un imperio colonialista como dicen los borregos estos comprados de la leyenda negra y la masonería. Eso es un imperio. Y lo que había ahí eran reinos americanos, con reyes habitualmente criollos, mayoritariamente criollos. Solo los virreyes eran españoles y a veces no, a veces eran criollos. Todo el mundo era español. Bien amigos, he realizado una breve pausa y seguimos, así que si repito algo es por la pausa. Reino en tierra firme. Real Audiencia de Panamá. Mediante la Real Cédula del 30 de febrero de 1535 se crea la Real Audiencia de Panamá.
se confunden en la jefatura de Panamá los títulos de gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia, creándose un gobierno central para el llamado Reino de Tierra Firme, cuya jurisdicción comprendía la gobernación de Paragua y la provincia de Castilla de Oro hasta Buenaventura y el río Atrato. El reino en tierra firme en principio constituyó un gobierno autónomo de virreinatos existentes en el siglo XVI. Posteriormente sería puesto bajo la jurisdicción de la Nueva España, el Virreinato del Perú, y finalmente sería extinguido con la creación de la Comandancia General de Tierra Firme en 1751 bajo la jurisdicción del Virreinato de Nueva Granada. Como veis, lo que había en América eran reinos igual como los que existían en España, con sus propios reyes, pero que eran criollos, pocos españoles, incluso nativos. De colonialista, nada. Mentiras. Mentiras de la masonería y de la leyenda negra. Sigo. Varias reales cédulas del emperador Carlos I configuraron el territorio del 16 de febrero de 1533, entre comillas, es decir, textual, porque los límites de la provincia de Cartagena comienzan desde el río Grande del Magdalena, que parte términos de Santa Marta, hasta el otro río de Darién, que corre por el golfo de Fabra con 70 lenguas de costa. Declaramos que la culata de este golfo donde estaba el cacique Jemaco toca a la gobernación de Tierra Firme. Se cierran comillas, esto es textual. El 30 de febrero de 1535, creación de la Real Audiencia de Panamá, señalando los límites de la Tierra Firme. En la ciudad de Panamá, del Reino de Tierra Firme, residía otra nuestra Audiencia y Cancillería Real con un presidente, gobernador y capitán general. Tenga por distrito la provincia de Castilla del Oro, hasta que Portobelo y su tierra, la ciudad de Nata y su tierra, la gobernación de Baragua y por el mar del sur hacia Perú, hasta el puerto de Buenaventura inclusive, y desde Portobelo hacia Cartagena hasta el río de Darién, inclusive con el golfo de Fabra y Tierra Firme, partiendo bien, amigos. Estaba hablando en mudo porque no había conectado el micrófono, así que voy a repetir el párrafo, porque he hecho una pausa pues para comer. Así que lo voy a volver a repetir. Reino de Tierra Firme, Real Audiencia de Panamá. Mediante Real Célula del 30 de febrero de 1535 se crea la Real Audiencia de Panamá y se confunde en la jefatura de Panamá los títulos de gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia, creándose un gobierno central para el llamado Reino de Tierra Firme, cuya jurisdicción comprendía la gobernación de Baragua y la provincia de Castilla de Oro hasta Buenaventura y río Atrato. El Reino de Tierra Firme era un municipio el Reino de Tierra Firme en un municipio constituyó un gobierno autónomo de virreinatos existentes en el siglo XVI. Posteriormente sería puesto bajo la jurisdicción de la Nueva España, Virreinato de Perú, y finalmente sería extinguido con la creación de la Comandancia General de Tierra Firme en 1551 bajo la jurisdicción del Virreinato de Nueva Granada. Como veis, pues un comentario, lo que el Imperio Español estaba haciendo en los nuevos territorios
estaba conquistando y estaba descubriendo, estaba creando reinos, exactamente igual como en España, donde lo normal es que fueran gobernados los reinos y las capitanías generales por criollos, es decir, hijos de españoles y de nativos o de nativas, y solo los virreinatos eran controlados por españoles, por hidalgos españoles, por caballeros españoles. Pero también hubo ocasiones en que algún criollo pues fue virrey, incluso algún indígena. Varias reales células del emperador Carlos I configuraron el territorio el 16 de febrero de 1933. Se abren comillas, esto es lo que dijo el rey emperador, porque los límites de la provincia de Cartagena comienzan desde el río Grande del Magdalena, que parte términos con las de Santa Marta, hasta el otro río del Darién, que corre por el Golfo de Brabra con 70 leguas de costa. Declaramos que la culata de este golfo donde estaba el cacique Cémaco toca a la gobernación de tierra firme. Se cierran comillas, textual. El 30 de febrero de 1535, la creación de la Real Audiencia de Panamá, señalando los límites de la tierra firme. En la ciudad de Panamá, del Reino de Tierra Firme, reside otra nuestra Audiencia y Cancillería Real, con un presidente, gobernador y capitán general. Tenga por distrito la provincia de Castilla del Oro hasta Portobelo y su tierra, la ciudad nata y su tierra, la gobernación de Baragua y por el mar del sur hacia el Perú, hasta el puerto de Buenaventura exclusive, y desde Portobelo hacia Cartagena, hasta el río Darién, inclusive con el golfo de Brabra y tierra firme, partiendo términos por el levante y mediodía con las audiencias del Nuevo Reino de Granada y San Francisco de Quito, por el poniente con la de Santiago de Guatemala y por Decepción y mediodía con los dos mares del norte y del sur. Estaban formando reinos, exactamente igual como en España, y esos reinos los controlaban vuestros tatarabuelos. Y mandamos que el gobernador y capitán general de dichas provincias y presidente de la Real Audiencia de ellas tenga que verse exerza por sí solo el gobierno de dicha provincia de tierra firme y de todo distrito de la Real Audiencia. Reinos independientes, aparte de una ruta comercial a Europa de la Plata desde Potosí, también había una ruta asiatoamericana que conducía a comerciantes y aventureros que llevaban plata desde Perú, pasando por Panamá para llegar a Acapulco y México, antes de navegar a Manila, en las Filipinas, usando el famoso galeón de las Manilas. Decadencia económica y política del Istmo de Panamá. Y ahí llega Henry Morgan. Durante los siglos XVI y XVII, Panamá fue blanco de constantes ataques por parte de piratas, corsarios, filibusteros y bucaneros como Francis Drake, quien sufriría una derrota definitiva frente a tropas españolas en 1596, y Henry Morgan, así como algunos intentos escoceses de colonizar en Darien, en territorios dominados por ellos como Nueva Caledonia. Bien, estos piratas, estos bucaneros, estos corsarios, eran empresas que las montaban en las tabernas inglesas, pues empresarios. Pero la reina de Inglaterra, pues ponía también tenía su parte en el negocio. ¿Qué pasaba? Que los piratas ingleses pues se dieron cuenta que luchar contra los criollos o indígenas era una cosa, pero cuando veían un galeón o cuando veían buques españoles
si no eran por lo menos media docena de buques piratas y de corsarios, no se atrevían a acercarse. Al contrario, daban media vuelta y atrás, porque lo habitual era que fueran derrotados y sabían lo que les esperaba, o la muerte o a remar, a remar, a remar en las galeras hasta la muerte. Así que tenían un pánico impresionante, pero claro, el negocio es el negocio. Nueva Caledonia en Darien, en 1446, ahí ya estaba la leyenda negra a plena máquina y la masonería. Las flotas del Mar del Sur utilizaban la ruta del Cabo de Hornos, que aunque era más larga en distancia, resultaba más segura. En 1753 se permitió a los barcos de registro utilizar los puertos de Buenos Aires y con las reformas de Carlos III en 1764 comienza a abrir el comercio de los puertos de España y las Indias, lo cual significó para el istmo la postración económica. Claro, llega, llegaron los masones ingleses y compraron a los traficantes y a los que trapicheaban por allí, hacían contrabando, pues los compraron inmediatamente. Y ahí pues empezó pues lo que todos conocéis, el desmembramiento del imperio y dejaros como os han dejado, fatal, muy mal. Los campos adquieren importancia económica debilitando la vida urbana. La necesidad de implantar la economización de los gastos del gobierno de tierra firme, de poner fin al estado de agitación en que mantenía el país la independencia de los oidores, determinaron la extinción definitiva del Tribunal de la Audiencia de Panamá por célula del 20 de junio de 1571 y por ende del Reino de Tierra Firme. Los territorios quedaron regidos por un gobierno netamente militar a cargo de don Manuel Montiano, con dependencia de la autoridad del virrey de Nueva Granada, y en lo contencioso con la Real Audiencia de Santa Fe. Claro, Panamá estaba siendo permanentemente atacada por los bucaneros, los corsarios, los masones, los protestantes en la leyenda negra. Y entonces, pues aquello se convirtió directamente pues en un acuartelamiento. En un acuartelamiento. Y ahí, pues, no se sabe exactamente el número de barcos que habrán hundidos y los piratas que murieron y los bucaneros que murieron. Porque España al final se enfadó. Y España al final utilizó mano muy dura con estos. Y estaban perfectamente enterados de todo lo que estaba pasando ya, de todo lo que estaba sucediendo con la masonería, con los protestantes y con la leyenda negra. Por eso no tomaron ninguna, no le dieron, no controlaron demasiado a Estados Unidos, le ayudaron a Estados Unidos a que Washington se independizara de Inglaterra, pero ahí cometieron muchos errores España, muchos, muchos, porque lo que tenían que haber hecho es en las 13 colonias pues construir una base impresionante militar y ahí lo hubieran controlado. Y aparte, en los puertos donde estaban construyendo una armada impresionante, pues, y un ejército impresionante, pues todo eso lo sabíamos, pero no estaba controlado. Y no hacíamos demasiada, España no hacía demasiadas cosas porque sabía qué estaba pasando en todos los países de Hispanoamérica. Todos habían estado ya infiltrados por la masonería y sabíamos, aquí en España, la corte, el rey sabía perfectamente que todos estabais infectados por la masonería, con la masonería. Sobre todo vuestros dirigentes, sobre todo las clases pudientes, sobre todo los que se dedicaban al contrabando. Pero
siempre en las ciudades costeras. Pero en el interior, el pueblo no quería saber nada de eso. No quería saber nada de eso. Tampoco se tiene conocimiento exacto de las matanzas que produjeron vuestros queridísimos traidores que vosotros llamáis libertadores. Se crea entonces la Comandancia General de Tierra Firme, cuyos límites se conservaron desde el Atrato hasta los linderos de la Capitanía de Guatemala, incluidas las provincias de Panamá, Darién, Baraguas y Portobelo. España pues estaba protegiendo. En muchos países de Hispanoamérica pues podéis ver las impresionantes fortalezas que construisteis vosotros, vuestros tatarabuelos. Claro, quien las diseñaba y que nos enseñaba a construirlas pues eran por los mejores arquitectos, los mejores constructores de fortalezas que existían en la época. Creo que todas están, o casi todas están consideradas como patrimonio de la humanidad. La independencia de las 13 colonias del Reino de la Gran Bretaña en 1776 para constituirse en Estados Unidos acrecienta los movimientos independentistas de España por parte de varios panameños que propugnaban un régimen de libertades comerciales y civiles contra el desgastado régimen monárquico. Comentario. Y llegó el acoso de la masonería, la leyenda negra. Porque aquí en España está toda la correspondencia que le mandó no solo George Washington, primer presidente de Estados Unidos, todos, todos los padres de lo que los Estados Unidos consideran los padres de Estados Unidos mandaron cartas al rey de España porque con la ayuda de Francia no tenían suficiente. Y el rey de España pues no lo hizo gratis. El rey de España mandó un ejército de 12.000 soldados, que eran, pues era una barbaridad, de vuestros tatarabuelos españoles, que destruyeron los 4 fuertes, las 4 bases logísticas que tenían en la retaguardia el ejército inglés, colonialista inglés, y cerraron el único paso por donde podían pasar. Pero, ¿de eso habéis oído algo? No, porque no lo cuentan, porque es la leyenda negra. En ninguna película salen los españoles en la batalla, esa famosa batalla que ganaron y al final. Hay una película que se llama El Patriota, que la hace Mel Gibson, que en toda la película, durante toda la película sale un oficial francés. En ningún momento sale ningún español. Pues bien, yo he tenido largas conversaciones con un general retirado inglés que vive en mi pueblo. Y él me contó que en Inglaterra, en Gran Bretaña, él es de ascendencia escocesa. Es general, es muy mayor, muy mayor. Lleva muchos años viviendo aquí. Y tenemos grandes conversaciones. Y él me reconoce que Inglaterra en la batalla que ganó Washington, en la famosa batalla, no me acuerdo cómo se llama, pues el ejército imperial británico se enfrentó con menos de un cuarto de su ejército. Y que Estados Unidos existe gracias a España. Pero que ellos, eso me lo dice con una sonrisa espectacular en la boca. Él me comenta que los Estados Unidos, pues los estadounidenses, textualmente, estoy repitiendo lo que me dice el general, que son tontos, porque inmediatamente, en vez de recurrir a España y buscar la protección de España, llamaron
a sus familiares ingleses. Y tuvieron dudas entre crear un reino o crear una república o ser dependientes de Inglaterra. Cuando, y esto me lo dicen muy claramente, cuando Estados Unidos y me dice, y eso, todas las personas que tienen cultura, todos militares, que West Point y todo el mundo sabe que Estados Unidos existe gracias a España. Que España hubiera podido perfectamente anexionarse a aquello y a tomar por culo todo. Pero nosotros conseguimos hacerles cambiar de idea. Porque empezamos, en vez de ir con el imperio, con las fuerzas imperiales y cosas de estas, les ayudamos con dinero, esto y aquello. Por eso tenían dinero para construir flota y crear ejército. Y sabíamos que los españoles lo estaban viendo. Uno de los fallos que hizo España, porque España aquello lo hubiera parado radicalmente, hubiera dado un ejemplo espectacular a toda Hispanoamérica. Y muchos países se lo hubieran pensado. Pero España también sabía que eran 4 gatos los que estaban moviendo aquello. Entonces España confiaba siempre en vuestra fidelidad y vuestro agradecimiento. Pero al final, pues estos libertadores, estos traidores, pues a los que no estaban con ellos los masacraban y los mataban a todos. Mirad, en la historia yo no he encontrado el cálculo de los muertos que provocaron pues San Martín, sobre todo el boliviano, eh, Bolívar, si era un genocida. Este llegaba a una región donde la gente no, o a una población o a una región donde la gente no estaba por la labor y no dejaba piedra sobre piedra y todo muerto. Los indigenistas, los partidarios de la leyenda negra, como el Amalo y cosas de estas, como el presidente de México, que es español, pues este dice que, la cantidad de indios que murieron por la guerra bacteriológica que le mandamos nosotros. Imaginad qué imbécil es el tío. Pues se desconoce el número de muertes que provocaron estos. Se desconoce. Pero se sabe que la población indígena de Hispanoamérica disminuyó, pero, pero una barbaridad. Pero no tenemos, yo no he encontrado los datos, en algún sitio estarán, pero yo no los he encontrado. Tampoco me he vuelto loco en buscarlos. En 1812 se establece el virreinato del Istmo de Panamá como respuesta al contrabando, restableciendo el comercio por el istmo. La invasión napoleónica de España y las victorias de Simón Bolívar en Bocayá debilitan el poder de la corona española en América, empobreciendo el comercio del istmo normal. España había sido invadida por un masón, Napoleón, un gran militar, se estudian todas las academias militares del mundo, sus estrategias, sobre todo manejaba la artillería como nadie, y se le ocurrió invadir España. Y España se alzó. Teníamos dos reyes incompetentes, dos borbones incompetentes, que Napoleón, los borbones son franceses, descienden de Francia, de la casa de Anjou más concretamente. Y estos reyes pues se fueron a un chateau. Chateau es castillo en francés, un palacio que les puso Napoleón, y a los borbones les encanta, en la actualidad también,
les encantan las mujeres, el buen comer, el bien vivir y el buen beber. Pues ahí estaban ellos como Dios. Mientras aquí en España estaban haciendo un expolio y destrozando España. Pero se levantaron los españoles, el pueblo, porque toda España estaba francesada. Todas las élites, la nobleza, los generales, los capitanes, los maestros de campos, todos estaban afrancesados. Hablar español estaba muy feo, era de muy mala educación. No eras culto si no hablabas en francés. Hasta que Móstoles, el alcalde de Móstoles, y 6 oficiales y el pueblo se levantó. Y a partir de ahí se levantó toda España contra Napoleón. Y los desarrapados españoles, pues entonces echamos al ejército más poderoso de la época que había en toda Europa. Napoleón impuso a su hermano, el rey Pepe Botella, Francisco I, que era un buen rey, no era un mal rey, mejor que lo que teníamos seguro. Pero claro, si tú entras por la fuerza, no. Se creó la Constitución de Cádiz, se hizo famosa la Guerra de Guerrillas Españolas, y eso yo lo he contado en una de las intervenciones, y echamos a Napoleón. Pero Napoleón no se fue con las manos vacías. Napoleón no dejó una iglesia, una catedral, un convento, un palacio sin saquear. Y de ahí salió la famosa cocina francesa, de las recetas tradicionales que se guardaban en los conventos y cosas de estas. Y salió al final pues reventando caballos, con su guardia personal al galope. Llegó a París, en París se rehizo, pero en Europa ya sabían que Napoleón era vencible, que en Europa solo existían dos países, lo demás estaban en plena Edad Media, existía Francia e Inglaterra. Inglaterra es la que se llevó la gloria, porque a Napoleón se le ocurrió pues invadir Rusia. Y los rusos hicieron lo que hacen siempre, como Rusia es tan grande, pues se van a la otra punta, se rearman, viven, no dejan nada detrás, y después cuando viene el invierno problemas. La gente se muere de frío, pierdes más de la mitad del ejército y derrotaron a Napoleón. Cuando Napoleón llegó a París, pues a la cárcel, y lo mandaron a la isla, creo que de Santa Elena. Pero después estuvo Napoleón II y Napoleón III. Pero Francia estaba también infectada por la masonería. Napoleón era masón. Y Napoleón, queriendo o sin querer, había destrozado España. Entonces España no estaba en condiciones de entrar en guerra con los ingleses, ni estaba en condición de parar, ni quería parar a la revolución, por un motivo muy claro, porque erais españoles. Porque si eso fuese poco, unos años después, a finales de 1800, pues los Estados Unidos declararon la guerra a España, que estaba totalmente devastada. Estábamos reconstruyendo España, intentando comer, intentando vivir y cosas de estas. Y viene Estados Unidos, nos declara la guerra y nos quita Cuba, Filipinas, Puerto Rico y las islas, la isla de Guam. Pero aquí hay un misterio tremendo que no está suficientemente aclarado, porque España nunca firmó la paz. ¿Por qué
porque España le plantó un ejército de 600.000 soldados. ¿Sabéis lo que es un ejército de 600.000 soldados en aquella época? Pues los norteamericanos controlaban el mar porque tenían buques de acero. El primer buque de acero lo fabricó España, pero ellos habían fabricado toda su armada y de eso información tenía España, pero desde el primer buque, porque habían pasado varios buques científicos españoles, pero con espías que pasaban informes a España, y sabíamos lo que estaban haciendo los norteamericanos y nos los estábamos esperando. Así que se enfrentaron buques de acero contra buques de madera a vela, buques a vapor de acero contra buques de madera de acero y a vela. Y el rey dijo guerra, y guerra que tuvieron, y exigió a los, creo que 6 o 9 buques de guerra que había en el puerto de La Habana, pues que salieran uno a uno, y toda la población de La Habana, pues eso lo saben todos los cubanos, pues ahí llorando, viendo cómo los marineros españoles, la armada española, salía primero un barco y a los norteamericanos tiro al blanco. Barco hundido, un montón de marineros muertos, y los que sabían nadar y podían llegar al malecón, pues se salvaban. Pero amigos, cuando Norteamérica mandó a sus marines, a sus soldados, a desembarcar, pues cayó una lluvia de 600.000 balas. No se sabe el número de muertos que hubo, pero ahí se llegó a un acuerdo. Hay rumores, porque yo no he encontrado ninguna constancia en ningún libro de historia. Sí que he leído teorías de que se llegó a un acuerdo económico, de que Estados Unidos pagó una fortuna a la corona de España para quedarse con Cuba, con Puerto Rico, con la isla de Guam y con Manila y con la Filipinas. Mientras los asesinos, Bolívar y San Martín y todos los traidores que lo acompañaban, pues más contentos, la masonería inglesa y francesa no podían estar porque se estaban cumpliendo los planes prácticamente como ellos los habían diseñado: dividir y trocear el imperio español con países lo más pequeños posibles, debilitarlos económicamente, poner a títeres en el poder, pagados, masones, y que se pelearan entre ellos. Hasta lo que hacía unos días era todo el mismo país, España, pues empezaron a surgir países, los que hay en la actualidad. Y desde entonces no habéis avanzado ni un centímetro. Os ha ido tremendamente mal. España poco a poco pues pasó su historia, fue pasando poco a poco, se reconstruyó, se recuperó y avanzó. Y vosotros no. Vosotros seguís teniendo una deuda que decís: ¿y esta deuda, Dios mío, pero cómo es posible que debamos tanto dinero? Claro, es que los millones de libras esterlinas que se gastó el imperio inglés se duplica cada año. Si lleváis 200 años, pues contad lo que debéis, no la vais a poder pagar nunca. Solo tenéis una solución: volver a casa. Y eso lo saben perfectísimamente vuestras. Y desde entonces, si os paráis a pensar un poquito, pues, ¿qué habéis tenido en vuestros países? Dictadores, guerras civiles, guerras contra otros países. Y tenéis países tremendamente ricos
Eh, pero no pintáis nada en el mundo, no sois nada y no habéis prosperado nada. Nada. Y no sé, haceos esta reflexión, pensad el maravilloso muro que os están construyendo en la frontera de México con Norteamérica. ¿Creéis que no lo van a terminar? Al día que lo terminéis, las mafias y organizaciones mexicanas, que son muy buenas, pues eso tampoco podrá pasar. Eso tampoco podrá pasar. Ese muro no lo están construyendo para mí, lo están construyendo para todos vosotros. Y encima, si os dais cuenta, todos vuestros países, todos, no se salva ni uno, todos estáis infectados de protestantes, de sectas protestantes y quieren conseguir exactamente lo mismo que consiguieron en las Filipinas, que dejéis de ser cristianos, que dejéis de tener una lengua común, que seáis protestantes y os están estigmando. Y desde hace unos años, pues ya no solo los norteamericanos, los ingleses, los canadienses, los norteamericanos, los chinos, los rusos, pues están quitando todo el oro. Pues han quitado más oro en un año una empresa de estas que llevan un ejército detrás y que hacen lo que les da la gana, que todo lo que el mexicano y el sombrero con patas peruano y esta gente dice que se llevó, pues es verdad. En un año se han quitado más riqueza que durante los 300 años. Pero el problema no es ese. Ahora estáis viendo que están llegando buques factoría desde China. Porque como ya no sois España, pues China no tiene por qué respetaros. Y no respeta. Están llegando los rusos, están llegando todos. Y os están esquilmando. Pues bien, esa es la realidad, eso es lo que está pasando ahora. Pero vamos a seguir con Panamá y con su historia. En 1815, Simón Bolívar en su Carta de Jamaica habla de la idea de una confederación desde la Patagonia hasta México y cuya capital fuese Panamá. Esto y las batallas que se daban entre patriotas y realistas, los realistas eran los españoles que se daban entre patriotas y realistas en el virreinato de Nueva Granada, animó a los ismeños a independizarse de España y así dejar a un lado su fidelidad a España, condición que compartía con Pasto, Santa Marta y Maracaibo, todos traidores a su patria, todos masones y todos ganando inmensas fortunas que les pagaba muy, pero de muy buena gana la masonería inglesa, el Imperio Británico. Independencia de Panamá. Antiguo cabildo de la ciudad de Panamá, Coronel José Fábrega. El movimiento panameño de independencia de la corona española se tiene referencias concretas que inició el 10 de noviembre de 1821 con los eventos del primer grito de independencia en la Villa de los Santos, la leyenda de Rufián Alfaro y los actos del coronel segundo de Villarreal, en el cual contó con el respaldo de otras poblaciones como Nata, Peroné, Ocúa y Parita. El ejército realista, es decir, los españoles de verdad, los que querían seguir perteneciendo a España, pues de la ciudad de Panamá estaban al mando del coronel José de Fábrega, criollo, oriundo de Baraguas, lo cual fue aprovechado por los ismeños, obteniendo la complicidad del coronel Fábrega, las sociedades patrióticas y el clero que contribuyó económicamente al movimiento.
El 28 de noviembre el ayuntamiento convocó al cabildo abierto y en un acto solemne en presencia de las autoridades militares, civiles y eclesiásticas y en ausencia de los mandos medios y de los soldados del ejército realista, que en ese momento se encontraban combatiendo a las fuerzas independentistas de Antonio José de Sucre en Quito, se declararon rotos los vínculos que ataban al Istmo de Panamá con España, como veis, siempre por la espalda. Entre los personajes ilustres se encontraban José Ginio Durán y Margell, obispo de Panamá, Carlos de Icaza Arosemena, Mariano Orosomena, Juan de Herrera, Narciso de Uriola, José de Alba, Gregorio Gómez, Manuel María Ayala, Antonio Planas, Juan de Pío Victoria, Antonio Bermejo, Gaspar Arsena y Casimiro Val. El 30 de noviembre de 1821 las fragatas de guerra Prueba y Venganza llegaron a la bahía de Panamá acompañadas a buscar al resto de las tropas españolas. España, comentario, España no quería mandar tropas españolas para luchar contra españoles. Lo que fue y recoger a las tropas realistas, a los fieles, a los españoles, a los patriotas y llevarlos a España, a la península, a la metrópoli. Los capitanes españoles José de Villalegas y Joaquín de Soroa firman un tratado de paz con el general José de Fábregas, ascendido a general y nombrado jefe civil y militar del Istmo por Simón Bolívar. Menudo traidor. El 4 de enero de 1822 entre la monarquía española y los patriotas, donde se acuerdan la no agresión de los territorios del Istmo y la retirada de las tropas y de todos los barcos de la corona española de la nueva nación ismeña. ¿Os imagináis si España llega a mandar un ejército no de 600.000 sino de 1.000.000 de soldados? ¿Dónde hubieran ido a parar estos? ¿Cuántos muertos hubiéramos producido? ¿Cuántos muertos hubiéramos producido de españoles? Porque ahí hubieran caído pues todos, los buenos y los malos. Pues con muy buen criterio España decidió no mandar ningún ejército europeo a defender sus reinos de ultramar, es decir, de América, porque se iban a enfrentar y iban a matar a españoles. Qué suerte que tuvisteis que estaba la dinastía de los Napoleones, que no se veían para nada, por cada rey de Napoleón, perdón, de los Borbones, por cada rey de la dinastía de Napoleón que ha habido bueno, han habido 20 malos. Pues qué suerte que no os encontrasteis, por ejemplo, con Carlos II o con su padre, o con Carlos III, porque lo hubieran hecho, no lo hubieran dudado, se hubieran mandado los tercios, se hubieran mandado todo y allí no hubiera que... Ahora habría menos indígenas que en Estados Unidos. En fin, pero la historia es así. La falta de presupuesto, el poco armamento militar con el que se encontraba la inseguridad de ser conquistados por España pone en peligro de seguir con la aventura independentista del Istmo, por lo que se propone la unión con alguna de las nuevas naciones americanas, entre ellas los vecinos de la Unión Centroamericana y el Perú, que ese mismo año se habían declarado independientes. El 15 de septiembre y el 28 de julio respectivamente, sin embargo, los patriotas panameños, admirando el liderazgo de la división de Simón Bolívar, una mierda para ti, por la que prevía la pertenencia del Istmo del Virreinato de Nueva Granada, toman la medida de unirse voluntariamente a la Gran Colombia, una nueva nación ratificada en el mismo año en el Congreso de Cauta, bajo los ideales de Bolívar. No, ahí no hubo negociación. O estás conmigo o te matamos, a ti y a todo lo que haya. Así funcionaba Bolívar. Y así lo dejó escrito
el general San Martín, que era igual de traidor, pero luchaba más limpio. No asesinaba a poblaciones enteras y arrasaba a los que no pensaban como él. Época departamental, Unión de la Gran Colombia, Historia de Panamá. Declarada su independencia de España el 28 de noviembre de 1821, los gobernantes de Panamá tomaron la decisión de unirse voluntariamente a la Gran Colombia, lo cual estaba conformada por los territorios que pertenecían al Virreinato de Nueva Granada, la cual incluía la Real Audiencia de Panamá, ya pertenecía. Es que no tenían otro remedio. O, o, se, o se iban con el traidor o los mataban. Esa es la realidad. En eso coinciden todos los historiadores, los de aquí, los de ahí y los de todo el mundo. El Congreso Anfictiónico de junio de 1826, bajo el ideal de Simón Bolívar, reunió en la ciudad de Panamá a representantes de los nuevos países del continente americano como Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica, Estados Unidos, Colombia, Chile, México y Perú, como una confederación en defensa del continente contra posibles acciones de la Liga de la Santa Alianza conformada por las potencias europeas y sus reclamaciones de los territorios perdidos de América. Lo que le pasaba a este traidor es que estaba acojonado por si España le mandaba una flota con sus... porque Europa funciona de otra manera. Hoy este país puede estar en guerra contigo, pero mañana yo te pido un favor y tú me lo haces y yo te voy a prestar mi ejército, mi flota, mi artillería, mis soldados y esto. Y tú, cuando yo lo necesite, ya me lo devolverás. Y lo que estaba en San Martín y el Bolívar, lo que estaban eran cagaditos de miedo de que llegara una inmensa flota desde Europa, y que los matara a todos. Y que los matara a todos. Y vivieron así hasta que murieron. Muertos de miedo. Mirando siempre vigías en las costas para ver si veían alguna bandera de España. Solo estaban tranquilos si veían una bandera inglesa, que por cierto era muy parecida a la española. Así que hasta que no estaban muy cerca no hacían de día entre tranquilos. Tentativa, no cagaban tranquilos. Tentativa de la separación de Panamá en 1826. Es que Panamá no quería estar ahí. Panamá estaba muy bien siendo parte de España, como todos los países de Hispanoamérica. En 1826, mismo año que se celebró en la capital ismeña el famoso Congreso Internacional Bolivariano, Panamá rechazó la Constitución Bolivariana, mas este notable acontecimiento no fue óbice para que ese año se produjese la primera tentativa de separación. Claro, es que los panameños no querían, pero es que tenían el ejército de Bolívar detrás. Si te mueves, te matamos. Intentaban moverse y inmediatamente llegaban las fuerzas de Bolívar. Sucede que el Congreso colombiano hacía caso omiso a las solicitudes de franquicias comerciales para el istmo, lo cual frustraba las aspiraciones de los comerciantes ismeños. Por lo tanto, Panamá resultó muy perjudicada. En consecuencia, surgió un movimiento separatista para convertir a Panamá en un país hanseático bajo la protección del Reino Unido y los Estados Unidos. Vaya qué cosas, ¿verdad que sí? ¿Qué cosas? ¿Mm? Qué bien diseñado lo tenían los protestantes masones, ¿eh? El movimiento fue, sin embargo, reprimido por los militares colombianos destacados en el istmo. Claro. La desintegración de la Gran Colombia y los intentos separatistas de 1830 y 1831. En 1830 surgió un movimiento
que intentó la separación de Panamá de la Gran Colombia, la cual atravesaba un periodo de caos político normal. Es que toda América Latina, toda Hispanoamérica, todo lo que había sido el Gran Imperio, pues se había ido todo a tomar viento en popa. Se lo había cargado todo la masonería inglesa, comprando a los traidores estos. Este enorme país se disolvió a finales de la década de 1820, a inicios de la siguiente, de las diferencias políticas que existían entre partidarios del federalismo y del centralismo, así como por las tensiones regionales entre los pueblos que integraban la república. Claro, es que la masonería inglesa lo tenía claro: países lo más pequeños posible, lo más pequeños posible, para poderlos controlar mejor. Venezuela y Ecuador tomaron la decisión de separarse de la confederación del general Antonio José de Sucre. Había sido asesinado y Bolívar desistió del gobierno. Bolívar llegó un momento que se dio cuenta de que iban a por él. Iban a por él. Él tenía su guardia pretoriana. Aparte, violaba, engañaba a un montón de mujeres, de chicas, encima de chicas de la nobleza. Él no se paraba en una nativa normal y corriente, él tenía que ser una chica de alto abolengo. Entonces cogía una virgencita, una jovencita, la violaba, la tenía un rato, unos días hasta que se cansaba, la utilizaba y la dejaba. Y eso, claro, eran familias de alta cuna, criollos. Y que, eso sienta mal, eso sienta mal y te creas un montón de enemigos dentro de tu casa. Entonces Bolívar llegó un momento en que dormía muy mal, porque no sabía si lo iban a matar ahora o dentro de un rato. El general José Domingo Espinar, comandante militar del Istmo, declaró la separación de Panamá el 26 de septiembre de 1830, al no estar de acuerdo con la inestabilidad del gobierno de Joaquín Mosquera, sucesor de Bolívar. Espinar le ofreció a Bolívar el gobierno del Istmo para que luchara por la adhesión de los demás países de la Confederación. Sin embargo, Bolívar se encontraba enfermo y declinó el ofrecimiento, pidiéndole a Espinar que reintegrara el Istmo a la nueva. Realmente estaba enfermo, pero también hay otras versiones que dicen que el hombre pues sufría una psicosis tremenda, tenía miedo de varias cosas, de que llegara de Europa una gran armada y un gran ejército. Sabía que no iba a morir rápidamente. Pues después, como había hecho el cerdo todo lo que había podido, violando y cogiendo a todas las virgencitas, a todas las niñas guapas, hijas de criollos y de ya pudientes y cosas de estas, las utilizaba, las tenía un mes y las dejaba, mientras él seguía sus campañas, pues sabía que tenía muchos hijos. Y todos sabéis cómo somos los españoles. Vosotros llamáis latinos, sois latinos por nosotros. Pues sabéis cómo somos. Pues él no dormía tranquilo. No dormía tranquilo. Y si tú no duermes tranquilo, no dormías bien, pues al final enfermas. Yo estaba cagado de miedo, porque era un cobarde y un traidor. Panamá fue reintegrada a la Confederación el 11 de diciembre de 1830. El general Fábrega no apoyaba la decisión que reintegró el Istmo por parte de Espinar y se marchó hacia Baraguas, dejando el cargo del control militar de la ciudad de Panamá al coronel Juan Elogio Alzuru. Los enemigos de Espinar convencen a Alzuru de aprisionarlo y enviarlo al destierro. Con la idea de proclamarse dictador, Alzuru busca apoyo en el pueblo panameño y su sentido nacionalista, dando como resultado la separación de Panamá
el 9 de julio de 1831, ideal para la masonería. Al-Fru se convirtió en el dictador y perdió el apoyo de la población panameña, normal, porque Panamá había sido gobernada muy bien durante, desde que llegó el primer explorador o conquistador español. Y claro, no hace falta ser muy inteligente para darte cuenta que toda la riqueza que tú tenías ha desaparecido. Y que estás viviendo muchísimo peor y que estás en una guerra permanente, rodeado de traidores. La llegada del istmo del coronel Tomás Herrera en cooperación con Fábrega y demás panameños ilustres, el sur es apresado y fusilado y el istmo vuelve a unirse a la Nueva Granada. La unión de Panamá a la República de la Nueva Granada. Separados de la Gran Colombia, los departamentos que conformaban las regiones del norte y sur surgieron dos nuevos países denominados Estados de Venezuela y Estados de Ecuador. Lo que quería la masonería inglesa, países pequeñitos, pues países pequeñitos, con dictadores y con guerras civiles, o guerras entre estos países, que hasta hacía la semana antes eran el mismo país. Las provincias que geográficamente ocupaba la parte central de la desintegración Gran Colombia, que en ese entonces comprendía los antiguos departamentos de Bacaya, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, el Istmo, decidieron formar un nuevo estado. Allí había un cacao quiere decir un lío impresionante, porque nadie se fiaba de nadie. Yo a veces intento hacer un ejercicio de imaginarme eso y me imagino que sería horroroso, que no te puedas fiar ni de tu propia sombra. Y el miedo que se pasaría mediante el convenio y aparte dándote cuenta de que toda tu riqueza estaba desaparecida. Y siendo consciente, porque los criollos teníais cultura, vuestros tatarabuelos tenían más cultura que vosotros, pues porque vosotros, como vosotros decís, os quieren bien burritos, yo solo he copiado de vosotros, quieren bien burritos porque si os manejan mejor, pues en aquella época vuestros antepasados sabían muchísimo más que vosotros. Se daban cuenta de que ese país tan próspero, Panamá, pero eso es común para todos los países de Hispanoamérica, que eran tremendamente ricos y que se vivía mucho mejor que en la península, en la propia España, pues estaban siendo aniquilados y que había aparecido el hambre, donde hacía siglos que allí no había hambre, había mucha riqueza, donde la protoindustria que se había creado allí ya había desaparecido y que todo había desaparecido y que todo les llevaba a la ruina y a lo peor que le puede pasar a la humanidad, a la guerra, y sobre todo a la guerra civil, a la guerra entre hermanos, entre familias, entre amigos, entre compatriotas. Mediante el convenio de Acapulco llevado a cabo el 28 de abril de 1831, el general Rafael Urdaneta, último presidente de la Gran Colombia, entregó el mando a Domingo Caicedo, 3 de mayo de 1831. El nombre provisorio adoptado por la República Granadina a partir de ese momento fue proclamado como Estado de Nueva Granada. El 29 de febrero de 1832, la Convención Nacional, conformada por los representantes de las provincias de Antioquía, Barbacoas, Bogotá, Cartagena, Monpós, Navía, Pamplona, Panamá, Pasto, Popayán, Socorro, Luján, Vélez y Barguas, sancionó una nueva constitución por medio de la cual el país pasaba a denominarse República de la Nueva Granada. Y voy terminando. Separación de Panamá de la Nueva Granada y creación del Estado del Istmo de 1840. Estado Libre del Istmo. El Estado del Istmo fue una antigua república independiente que abarcaba el Istmo de Panamá. Se constituyó el 18 de noviembre de 1840, separándose de la República de Nueva Granada. A excepción de la separación definitiva en 1903,
1903 sería el más exitoso de los intentos de separación que tendría Panamá. Su único jefe de Estado fue el general Tomás Herrera. La independencia no fue reconocida por Nueva Granada, aunque sí fue reconocida internacionalmente por Costa Rica. Normal, Costa Rica es un estado asociado, semi-esclavizado, que tiene Estados Unidos. No tiene ni representante. La guerra granadina en 1839, al mando del general José María Obando, quien 10 años antes atrás asesinara al traidor Sucre, lanzó a la región a un conflicto armado al cual los habitantes del istmo se sentían ajenos y preferían evitar. Desistieron de entrar a la guerra, se creó una junta popular reunida en la ciudad de Panamá el 18 de noviembre de 1840 para declarar la separación de Panamá de la Nueva Granada por segunda vez, bajo el nombre de el Estado del Istmo, encabezada, y voy terminando ya, encabezada por el coronel Tomás Herrera. Se redacta la primera constitución panameña, se organiza la economía, las instituciones políticas de la nación. Y Costa Rica, país semi-esclavizado de Estados Unidos, y Estados Unidos reconocieron inmediatamente a un nuevo país, obviamente, cuanto más pequeñito mejor, y aparte Estados Unidos tenía planes muy serios que el canal. Bien, 3 meses de negociación, el gobierno de Bogotá logra convencer al coronel Herrera de reintegrar el istmo bajo el acuerdo de no emprender castigo contra los secessionistas isleños. Haciendo caso omiso a lo acordado, una vez reintegrado el istmo, al coronel Herrera es desterrado y borrado del escalafón militar. Al reintegrarse el istmo de Panamá a la Nueva Granada en 1841, las autoridades neogranadinas contemplaron la idea de negociar con el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Oye, qué casualidad, 3 países masones y que aplica la leyenda negra. Garantías para que la Nueva Granada mantuviera el control y soberanía sobre el istmo de Panamá y sus habitantes. Con ese propósito, el ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Granada, Manuel Mallerino, y el encargado de los negocios estadounidenses, Benjamin Bildak, que estaban allí, firman el 12 de diciembre de 1846 el Tratado Mallerino-Bildak, en donde la Nueva Granada le solicita a Estados Unidos que le garantizara la posesión y soberanía del istmo de Panamá, ofreciéndolo a cambio ventajas para el transporte a través del territorio panameño de sus mercancías, correos y pasajeros. Bien, Estados Unidos, la masonería de Estados Unidos había logrado su objetivo, tener a Panamá controlado y bajo su bota militar. Asimismo, Estados Unidos se compromete a garantizar la neutralidad del istmo y el libre tránsito entre los océanos Pacífico y Atlántico, produciéndose la entrada del ejército estadounidense en el territorio panameño y abriendo la puerta al intervencionismo en Panamá, que lo estuvisteis aguantando hasta hace 4 días prácticamente. Y lo seguís aguantando, pero ahora no tan descarado. Caísteis como tontos, pero como tontos. Este comentario es válido para todos los países hispanoamericanos. Como idiotas. Os engañaron como idiotas. Os utilizaron como idiotas. Y así os va. Suerte que tenéis unas élites intelectuales en estos momentos y gente ilustrada que está haciendo un trabajo impresionante. Y está quitando toda la cara, toda la mentira, y está sacando la verdad a la luz. Con este tratado se inician formalmente las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Hombre, no vas a tener tus relaciones con Estados Unidos si tienes el ejército dentro de tu casa. El ejército de Estados Unidos, que en aquella época ya era el más poderoso de la región, porque vosotros mismos os habíais encargado de desangraros en guerras civiles. ¡Qué idiotas! Trayendo como consecuencia el retraso de la separación del Istmo de Panamá de la Nueva Granada al impedir movimientos de emancipación durante la segunda mitad del siglo XIX. Segunda separación de Panamá de la Nueva Granada. Fijaos que Panamá
nunca, 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 nunca quiso traicionar a España. Y así lo dice la historia. Si lo hicieron fue simplemente por salvar sus vidas, así de claro. Así de claro, en 1550 el general José Domingo Espinar y E.A. Teller, editor del periódico Panamá Hechos, llevan a cabo una revolución la madrugada del 20 de septiembre que termina con la segunda separación de Panamá de la Nueva Granada. Obaida, gobernador del Istmo, no estaba de acuerdo con la separación, ya que veía el Istmo todavía no preparado para asumir el control de su destino, convencido de desistir y reintegrar nuevamente al Istmo. Pero ahí se les terminó esto. Ya tenían el ejército, ya está aquí, amigos. Ahí se les había terminado la historia ya a los pobres panameños. Tenían al ejército más fuerte del continente dentro de su casa y los tuvieron creo que hasta 1990. Y aún siguen teniendo, aún lo siguen teniendo. Y aún siguen, los panameños saben, ellos sabrán lo que ven, pero, pero callan, callan. Pero quien calla no otorga, quien calla simplemente no dice nada. Pues amigos, pues para mí un placer seguir contando pues la historia de Hispanoamérica, aunque yo el objetivo de esto ya sabéis que es hablar de vuestras clases dirigentes, quitarles las caretas y veis que todos son masones, da igual que sean de derechas que de izquierdas, que todos están comprados o vendidos a la masonería, y que nada, que ellos van a su puro beneficio y nada, amigos, esa es la pura realidad. Pues hasta aquí. Se ha hecho larguito, hay un trocito donde hago un muy bonito lío. Creo que esto está en marcha, pero nada, va a haber pues un par de capítulos más hasta que lleguemos a hablar sobre quién manda en la actualidad. Bueno, en la actualidad sigue mandando Estados Unidos, pero quién oficialmente es el presidente de masón, porque es masón seguro, yo no tengo ni idea, lo digo de verdad, no tengo ni idea quién es el presidente de Panamá. Pues estamos conociendo un país y eso lo voy a hacer con todos los países que yo no conozca. No conozca. En los países que sí que conozco, que yo entiendo que si los conozco yo, los conoce toda España, todos los españoles, pues voy a profundizar más. En los países ya que conocemos en España muy bien, como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba, yo qué sé, un montón, pues en esos no voy a entrar. Pero en los otros, por supuesto que sí, que voy a contar su historia, y bueno, la voy a contar pues contrastada, con el máximo rigor y con mis comentarios. Ya está. Pues nada, amigos, pues un placer. Soy Tony Garcés. Os mando un saludo muy grande desde Valencia y un abrazo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud. Y hasta aquí. Que Dios os bendiga. Mañana más.